¿Sabe por qué razón la iglesia ha sido tan maltratada y las personas tan desconfiadas con darle a Dios? Por el mal uso en la administración, puedo decirlo, de muchos ministros. Escuchen esto, el mal uso, no ser buenos administradores de esta empresa que es del reino, que es la iglesia, que es una empresa. Porque tú tienes servidores que son voluntarios. Llega un momento que tú crees que tiene empleados como tal dentro de la iglesia. Y a veces vemos personas que no son buenos administradores en la iglesia. Pero cuando tú estás en un lugar donde tú ves que se dice que se va a invertir y se invierte, puedes tener la garantía de que las cosas se hacen bien. Y el pastor tiene que ser bien en eso, bien radical. El hombre de Dios o la mujer de Dios o el ministro, quien quiera que sea. Especialmente de este lado, cuando la gente confía en llevar una semilla de amor voluntaria al altar. Siempre en la vida yo he aprendido a trabajar con lo que nadie quiere para que Dios entregue lo que todos anhelan. No todo el empresario fue llamado a ser líder en una iglesia. Y la mayoría de los discípulos que tuvieron al lado de eso eran empresarios. Y hay pastores que sus líderes son todos empresarios. Yo estoy de acuerdo con que sean empresarios y que crezcan. Pero si ese no fue su llamado. Si su llamado no fue ser un líder, sino una persona que trabaje barriendo en el parqueo, ¿para qué lo voy a tener? Porque si fuese así, Naamán hubiese tomado la ofrenda, Eliseo hubiese tomado la ofrenda a Naamán, porque tenía dinero, lo hubiese tenido al lado. Ay, niño. ¿Qué vamos con el niño? Bien, Dios bendiga, buenas tardes. Y gracias gracias a Dios por esta oportunidad. Le dio el batón. Raro, ¿dónde te lo candidato? Estaba hablando con el varón. Niño, ¿qué usted le preguntaba, niño? No, por la familia. Pero me dijo que estaban allá en un lugar. Y yo dije, está lloviendo duro. Sí. ¿Pero usted vio para afuera? Sí, estaba lloviendo mucho. Bueno. Que sí, como buen niño. Que se miró para afuera. Este niño un personaje. Nosotros tenemos que aprovechar la lluvia porque donde estamos allá no llueve y aquí es una bendición. Sí. ¿No llueve mucho allá? No. Desértica. ¿Donde ustedes trabajan allá? Sí. Wow. Me comentabas ayer que tienen que usar una ropa que es como de... Sí, contra el fuego. De tan caliente que es. Sí, es ropa de seguridad, porque trabajamos en la industria petrolera y es una ropa que no es que no se queme completamente, sino que tarda para quemarse. Y es una ropa que es muy caliente. O sea, a veces puede estar ayer estuvo a 109 y con esa ropa 115 fácil, hace mucho calor. No relajes. Sí. Y la tienes que tener allá. Sí. Sí, porque han pasado muchos accidentes bien feos donde la gente se quema la piel porque es muy calurosa y no la aguanta. A veces se la doblan y pasa un accidente y se quema la piel, literalmente. Entonces eso es obligado. ¿Qué es lo más alto que ha subido la temperatura allá? Ustedes trabajan. Nosotros lo hemos visto a 116, pero cuando está uno en el equipo, Esteban sabe que 120, 125. Mira, en zona petrolera dijeron. Sí. Atención República Dominicana, le tengo la solución a la gente de ASO que dice que apareció el petróleo. Yo le tengo a la gente aquí para que le monten la maquinaria y refinemos ese petróleo y saquemos el país de tantas situaciones. Amén. Esta gente sabe sacar. Dicen que hay petróleo en Dominicana. Sí, hay mucho, pero no sé si no pueden tocarlo, creo. ¿Usted cree, niño? Sí lo usaron, diferentes funcionarios usaron petróleo en Dominicana. No mucho, porque yo no sé si la afecta. Trujillo usó petróleo. La afecta Peña Gómez a usó la isla. petróleo. No, lo que pasa es el dinero, la maquinaria que se entiende, que hay que utilizar. Para eso. Y para saber, no sé, como que tienen que hacer un examen. Sí, la verdad, se tiene que hacer un estudio de ver las reservas de petróleo. Y la verdad, cuando hay petróleo, el obstáculo más grande es la política. ¿Por qué? Por intereses personales. Arriba se mueven muchos. Es una mafia. Sí. Es mucho La dinero, verdad que sí. mijo, de por medio. Simplemente, en Texas y Nuevo México podemos cubrir y suplir para todo Estados Unidos, pero ¿por qué no lo hacemos? No relajes. Pues entonces, si eso es así, Sí. entonces en Venezuela, ¿qué pudieran hacer allá? Lo que pasa es que Estados Unidos no quiere gastar su reserva. Lo que yo he escuchado recientemente de Venezuela es de que es una mafia muy grande y es entre ellos. En sí, por ejemplo, es correcto lo que Esteban decía.
Texas es el tercer productor más grande de petróleo en el mundo. O sea, ¿Qué? En comparación con naciones, con países, es Arabia Saudita, y luego es Rusia, y luego es Texas. O sea, Texas está compitiendo con países. Espérate. ¿Y dónde pinta Venezuela en esa ecuación? Ya no hay petróleo. Tienen sobreabundancia de Pero tiene un reservas. grupo de más. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere comprarle. Ese es el asunto. Pero que no le compren no significa que no tengan No, mucho. ellos lo tienen. Tienen mucho petróleo. Y algunas de las refinerías de ellos están obsoletas o tienen que repotencializarse. Pero sí hay muchísimo petróleo y hay muchísimo dinero en Venezuela. ¿Qué tan costosa es esa maquinaria que usan para el petróleo? Depende, ¿verdad? Por ejemplo, para perforar, si se hace un estudio geológico y si se encuentra una reserva de petróleo, las máquinas para perforar, estamos hablando entre 25 a 25 mil dólares diarios que cobran solamente para perforar. Estamos hablando de que cada pozo, para perforar solamente, estamos hablando como 5 a 8 millones de dólares por perforar solamente. Dios mío. Y ya la maquinaria, quizás se van otros 10 a 15 millones, dependiendo la profundidad del pozo. Pero eso produce. Ahí los que ganan mucho son los royalties. O sea, el dueño, si usted es dueño del territorio, el 25% automáticamente es para usted. Ay, señor. Entonces lo que hacen es que Pero- la arreglan o la Sí, no, rentan. Una pregunta, tú Bueno, sabes que ya los dos, gracias a yo Dios. le Wow. quiero confesar algo a ustedes públicamente acá. Por mucho tiempo he hecho un trabajo arduo para Cristo, pero yo siempre he tenido vocación por el petróleo. Ustedes me quisieran llevar para allá, pues Sí, nosotros sacar petróleo, claro. Vámonos para allá. Nosotros estamos en el área donde se está concentrando mucha producción. Por ejemplo, ExxonMobil, que es una de las compañías más grandes de petróleo, el 60% de las inversiones están ahí. A nivel mundial. Es un área Es muy... un trabajo fuerte. Sí. Y muy riesgoso. Es caro trabajar para eso. Pero Dios es el que ha abierto las ¿Ustedes han puertas. sufrido ciertos accidentes o anomalías, cosas que le hayan pasado que sea fuerte, o a un compañero de ustedes que lo cuenten? Pues en el campo sí. Sí, uno... También se enfocan mucho en la seguridad. Sí. Te enseñan muchos videos de cómo ha pasado muchos accidentes. Lo primordial se enfocan muy fuerte en la seguridad. Ok, pero gracias a Dios no le ha pasado nada a usted. Nada trágico, sí han pasado incidentes, pero nada trágico, gracias a Dios. Todo bien, en ese aspecto, todo bien. Ok. No, está bien, yo pude hacerle campaña a ustedes allá. Sí. Pero nosotros hacemos campaña de petróleo, ¿entendiste? Amén. Vamos y le Amén. fluimos, ¿entendiste? Y Amén. le damos palabras y nos dan petróleo, niño. ¿Qué tú crees? ¿Le Que podemos comparta la transmisión, dele me gusta. Veo que da más 130 me gusta. No, 130. así no se puede seguir. No, vamos a darle me gusta. Estas personas también. vinieron de muy lejos para regalarnos ese testimonio que sirve de... Eso es algo impresionante. Yo me imagino el seguro que tienen que tener esa gente va a poder trabajar ahí. Sí, es bastante caro. Usualmente, para el trabajo que nosotros hacemos en una industria estándar se usa la cobertura de 1 millón. Eso es lo estándar. A nosotros nos piden de 10 millones. Y aparte una umbrella de 10 millones. Usted no pueden adoptarme a mí. Nos vamos. ¿Y tu papá? El papá mío se murió. Ese murió. No, ya, tú y yo podemos armar algo. Pues ya el Tú patrón- tienes papá, yo no ya el tengo. patrón- Yo Yo no- tengo papá, pero podemos hacer ciertos acuerdos, ¿tú me entiendes? Pero yo voy y me encargo de predicarle antes de ustedes ir a sacar petróleo. Y el niño se encarga de hacerle par de chistes en el camino. No, la Sí, con eso. oración. Señor, cúbrelo en este momento de trabajo que vamos a iniciar el día de hoy. Ahora, niño, yo creo que tú no aguantarías. Pastor, ¿usted cree que el niño aguanta sacando petróleo allá? ¿Usted cree? Bueno, el niño es bueno para trabajar acostado. Usted le paga al niño por dormir y te se hace millonario. Lo deja Pero, en una empresa. ¿qué tiempo? Una empresa de gente que le guste dormir, hay que el niño es el mejor trabajador. ¿Cuántas horas ustedes duran trabajando? Wow. Ya no me Eso lo dice todo. La verdad es que estamos en una industria donde todo urge. Eso es lo normal. Todo urge. Todo lo quieren para ayer. 16, 18 horas. Bien, yo me quedo con mami. Y tenemos a gente que está en guardia. Los fines de semana los clientes no se pueden quedar desatendidos.
los muchachos están reportando con el cliente, porque es muchísimo la producción. Si algo llega a fallar, ellos pierden mucha producción. O sea, una máquina, ustedes se encargan de dar el mantenimiento a todas las Sí, máquinas industriales. sí, correcto. Todos los motores que mueven compresores o cualquier equipo. Ahí no puede haber un fallo. No, es una industria bastante difícil que literalmente es por la mano de Dios que estamos aquí. ¿Costosos esos motores que mueven esas máquinas? Correcto. Más o menos, ¿en qué precio? ronda? $60,000, $80,000 por motor, pero hay motores que se van hasta $1,000,000. Depende de la capacidad. Dependiendo de la capacidad. Ay, Sí. Dios mío, cada quien tiene una mentalidad diferente. Y hay cosas que no son tan grandes de tamaño, pero son especiales. Hay ciertas bombas que se usan para bombear la gasolina, por ejemplo, que son para altas temperaturas y ya no hay. Entonces a veces el cliente me dice, cóbrame $200,000, $300,000, pero va bajo tu responsabilidad, así es de que no puede fallar. Literalmente es una industria de milésimas. Se dice que el cabello creo que mide 15 milésimas y nuestras tolerancias son a veces de 1 o de 2, 3 milésimas. Si el gruesor de un cabello es de 15 milésimas y nuestra tolerancia no puede ser más de 1 a 2 milésimas, ese es el tipo de industria que por gracias a Dios servimos, pero es una industria bastante Preciso. exigente, sí. O sea, que la gente nada más ve los panes y los peces, pero no sabe lo que ustedes pasan ahí. Correcto. La presión que ustedes tienen que tener para poder mantener un equipo de trabajo, ¿de cuántos empleados estamos hablando más o menos? Ahorita estamos arriba de 70 empleados. Me imagino que nos dan abasto. Porque No, si- necesitamos gente. Necesitamos más personal. No me miren a mí. No me miren a mí. Niño, no es que, pero un trabajo donde tú tienes que estar acostumbrado a trabajar, acostumbrarte sobre todo. ¿a qué hora acabamos la entrevista para tener una reunión personal? ¿En qué tiempo acabamos? Necesito reunirme con ustedes. Sí. Tú eres un peligro en ese Yo, ¿usted cree? Tú eres el medio de fuego. Se acabó. Se acabó ahí mismo el trabajo. Es verdad. Hay que tener medios de agua y cosas así para que la gente mantenga, para manejarlo. De fuego no. No, de fuego Sí. no pueden, es verdad. Oye, pastor, es verdad. yo observo cada trabajo que hace cada persona, en la función que le fue delegada por Dios y también por la capacidad por la cual él gestionó estudiando su labor a diario. Y es algo que es digno de valorar porque cada quien es útil en el área donde desempeña su trabajo. Y me imagino los dolores de cabeza, quizás una madrugada, porque imagino que hay muchos lugares que trabajan 24 horas, me imagino. Todos To- son Ay, 24 horas. Dios mío. Todos. Y la producción, y especialmente en el tiempo de calor, eso es O sea, ¿le ha pasado a ustedes que están en su casa tranquilos y lo llaman y tienen que salir corriendo? todos los días. Si no salimos corriendo, atendiendo a la gente por teléfono. O sea, ustedes están aquí ahora mismo y fácilmente ustedes están... Sí, coordinamos el personal. Sí. Coordinamos. Tienen que delegar, mijo. Así es. Tú Sí. no. Yo hablaba de una entrevista ¿fue sábado, Jesse? La entrevista fue sábado, no, viernes. El viernes que sale muy pronto, que es la función del pastor y los servidores. Delegando. De hecho, se la recomiendo cuando salga. Hay pastores que cuando le escuchen se van a arrepentir a Cristo de nuevo. Y se van a dar cuenta de los miles de errores que ¿Es una prédica o una entrevista? No, es una conferencia Ok, hablando sobre la delegación del pastor y sus servidores. ok. Al igual que el mensaje de las Dorcas que me lo pidieron en la iglesia, y voy a tener que traer la enseñanza aquí a la casa sobre lo que es la paternidad. Anuncio, voy a hacer una serie para que también si alguien más quiere hacerla, que la haga. Sí, inspirando. Inspírense. Inspiren. Pero ya sabe, la escuelita, como decimos acá, La escuelita, la es escuelita. fuerte. Si tú no delegas, tú no creces. Así es. Sí, correcto. Es No, correcto. no. Aunque mayormente las personas así como ustedes, que tienen esas cuestiones, delegan. Pero realmente no es que uno se divorcia totalmente de lo que está pasando. Ni No. siquiera en el ministerio. Por eso lo digo. Que por más que se delegue, uno siempre está. Un ejemplo, yo sé que usted está aquí, aunque tienen gente preparada y buena allá. Usted está encima de las cosas y están Claro. siempre. Sí. No, porque nunca lo van a hacer como ellos lo van a hacer. Es correcto. Pero por lo menos tienen un buen equipo, que es lo importante. Ayer yo me quedé hasta las 3:30 trabajando. Ellos porque no podían dormir porque estaban peleando ahí enseguida del cuarto de ellos. Pero yo me quedé trabajando a las 3:30 y dije, esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Y pues gracias a Dios estamos ocupadísimos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y literalmente han sido milagros de Dios porque esas empresas no es como si tú tocas la puerta y te la hagan, nada, ven a hacer, aunque te necesiten, no funciona así.
porque es una política muy fuerte. Entonces, yo he visto la mano de Dios abrir las puertas, literalmente, que a veces son empresas públicas. Entonces, si yo soy un contratista que quiero trabajar con ellos, es un sistema como un loop system, es como un círculo que va desde la persona que necesita el servicio y a veces sube hasta el vicepresidente. Y si una de esas personas no autoriza o no da la firma para que trabajes para ellos, no pasa. Y en muchas ocasiones me imagino que también, pastor, ¿tú sabes qué mafia se puede mover ahí? Que tú vas a buscar una empresa y esa empresa te tiene que dar algo a ti para yo contratarte. Y a veces tú cedes para que te den el contrato a ti. Sí. Y a veces tú estás compitiendo con más empresas que quieren el mismo trabajo que tú y aunque lo hagas mejor, no significa que te lo darán a ti. Sí, correcto. Entonces, es correcto. Tú estás peleando con más gente para que te lo... Wow, está fuerte. Sí, correcto. Wow, es interesantísimo. Tendríamos que sacar un día para hablar de eso, de lo que es cómo iniciar una empresa, cuál es el proceso. Sí. Que es necesario educar a las personas hoy en día en las iglesias para cambiar esa mentalidad. Correcto. De ser empleados a ser empleadores. Y levantar empresas de reino. Que mucha gente dice, no, mi empresa es de Dios. No, muy diferente. El decir mi empresa es de Dios el decirlo y el hacerlo es un abismo de diferencia. Porque cuando eres empresa de reino, tú tienes que diezmar, tienes que entregar primicias, tienes que consagrar y entender que no es tuyo. Te tienes que quitar de en medio. Y es cuando Dios empieza a obrar de una manera espectacular, la verdad. Yo tocaba ese tema. Sí. Está fuerte. Yo tocaba ese tema bueno, ahí lo van a ver en la prédica. Hablaba de los empresarios, especialmente en el liderazgo. Cuando una persona tiene una empresa y su empresa no es prosperada y dice, yo simplemente soy el dueño, la empresa se maneja sola, sí, pero tú eres el administrador de esa empresa. Hablaba de por qué muchos negocios no crecen o viven el día a día. Sí. El día a día que la empresa no comienza a tener la fluidez, económica que debe de tener cuando no se diezma de esa empresa. Todo eso va atado a cómo te manejas en el liderazgo y qué tanto tú quieres alcanzar, porque hay personas que tienen negocio y de su negocio no diezman. Ellos dicen, yo diezmo de mi salario, pero esa empresa te la puso Dios en las manos. Claro. Y hay contratos que no te van a llegar a tus manos hasta que tú no le cumples a Dios con sus finanzas. Y son cosas muy importantes que la gente tiene que entenderla. Yo en una ocasión hablaba con una persona hace muchos años. Yo lo testifiqué acá también, que yo le dije a él me preguntó, él es psicólogo, tiene varios centros sucursales para dar sus terapias. Y él me preguntó, ¿está correcto que yo diezme? Digo yo, claro que sí. Porque lo que trae la garantía de que en esa empresa no te pase un problema o va a ayudar en cualquier situación es cuando tú le das a Dios lo que le pertenece a Dios. Y una de las cosas que más difícil se le hace al hombre es despojarse. Yo hablaba incluso en la enseñanza, yo hablo de esto, yo digo, si hay algo para que la gente siempre pide confirmación, es para dar. Escuchen esto. Escucha, usualmente para dar, la gente dice, déjame pedirle confirmación a Dios qué es lo que yo tengo que dar. Pero yo enseño en el mensaje de Dorcas que Dorcas le hacía la ropa a los apóstoles. A unas ropas interiores se la hacía a Pedro. Enseño también que llega el momento dado donde tú no pides confirmación para dar. Si usted me dice, ¿por qué yo tengo que pedir confirmación para dar? Porque ya Dios te presentó la necesidad. ¿Qué mayor que eso? No es que tienes que pedir confirmación. Ahí es donde cuando llegan los días de las vacas flacas, entonces tú no tienes un derecho. ¿Por qué? Porque tú no has sembrado, no ahorraste en ese banco. Y como tú preguntaste a Dios, ¿qué tengo que hacer? No, yo te presenté la necesidad. Y hay momentos donde Dios te presenta una necesidad que no es para que tú pidas confirmación, sino para que tú la resuelvas, que es muy diferente. ¿Me entiendes? Cuando a mí me han pasado casos acá en la congregación, con otros ministerios, con otras personas, que de la nada me llegó, hay una necesidad. Y yo he dicho, ok, no hay problema. Y Dios me dice, no es que no hay problema. Es que me resuelvas ese problema que hay. A ti fue que te lo presenté, porque tú eres el que tiene que resolverlo. Y yo me he quedado, Dios mío, ¿ahora qué hago? Vengo, cuando hago así, que digo, cubrir la necesidad. En el banco de los ahorros espirituales, en el ahorro espiritual, porque es así de esa manera. Cada 10% que tú entregas a Dios, escúchenme bien esto,
Cada vez que tú entregas a Dios lo que le pertenece a Dios, ese es el banco de tus ahorros. Cuando llega el día de la vaca flaca, como decimos nosotros, automáticamente tienes derecho legal para decirle a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? El banco de los ahorros te dice, ahora yo veo tu necesidad, toma. Y cubre tus necesidades. Son principios que la iglesia debe aprenderlo. Yo hablaba esto donde el apóstol Mario, envío un saludo nuevamente. Y esto es una de las cosas por las cuales nosotros muchas veces como creyentes no vemos la fluidez económica que tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Yo tengo como 1 mes y medio, 2 meses que tengo que hacer algo y no he tomado el tiempo, bueno, hasta a mí mismo me está hablando Dios con esto, para hacer en mi casa lo que tengo que hacer, para ir a cubrir una necesidad en algo que Dios me mostró a mí que tengo que cubrirla. Y que sé que yo tengo la capacidad y sé que puedo hacerlo. O sea, ha sido una negligencia de mi parte, yo lo reconozco públicamente, el no tomarme 1 hora y media, 2 horas en mi casa y decir, déjame sacar lo que tengo que sacar para cubrir esta necesidad con esta persona en esta área. Porque ya Dios me dejó saber que hay una necesidad ahí. Y fue a mí que me la asignó. ¿Me entienden? Por eso es que muchas veces que nosotros decimos, wow, bueno, esto está en proyecto, esto está en proyecto, esto está en proyecto en mi vida, pero se queda, como decimos, en un veremos en el aire. Wow. No se termina de concretizar, porque Dios te dando el privilegio a ti de bendecirte a ti, no de bendecirlo a ellos. Escucha esto, lo fuerte que es. De bendecirte a ti, no bendecirlo a ellos. Y en esa área, por eso cuando hablaba bien de las empresas del reino, la iglesia tiene que aprender a poder dejarse guiar por el Espíritu en todo el sentido de la palabra. Es en todo el sentido de la palabra. Hay casos en mi vida personal que a mí me ha tocado hacer el trabajo que le tocó hacer a aquella mujer cuando los acreedores fueron a buscar a su hijo para cobrarle. ¿Por qué? Porque su esposo estuvo en medio de los profetas y se dice teológicamente que era profeta. Por eso le dice, cuando va delante de Eliseo, mi esposo estaba entre medio de los profetas y sirvió a uno de ellos. Y se entiende según los eruditos que era uno de los profetas más finos que había. Y cuando llega el momento, le dice el profeta, ve y toma vasija prestada. Hay momentos donde en tu casa hay una palabra profética y hay una necesidad. Y Dios te va a decir a ti, vete y toma tu vasija prestada. No para tu uso propio, sino para cubrir esa necesidad. Escuchen esto. Para cubrir esa necesidad. Porque hay cosas que son necesarias y cuando nosotros venimos a darnos cuenta, eso mismo que tú hiciste en ese momento es lo que Dios va a utilizar para bendecir no solo tu vida, sino toda una generación. Por eso es interesantísimo ese punto y mucho que aprender en ese tema de las empresas del reino. Correcto. Adiós. Así es, pastor. ¿Ustedes creen que el sembrar, el honrar a Dios con sus bienes en la empresa ha jugado un papel fundamental realmente en su empresa para estar de pie? Es lo más importante. Y en la vida personal también. En la vida personal. En ambas. Es lo más importante. El honrar al Señor, entregarle lo que es de Él. Y aún así, cuando uno lo hace con gozo, Dios responde de una manera sobrenatural, literalmente. Yo he visto, y mi hermano es testigo, de repente yo voy manejando o algo y el Señor me dice, siembra aquí, acá y acá. Y lo hago y el Señor respalda inmediatamente. La loquera, de verdad, que la gente que no entiende ese concepto piensa que uno está loco. A mí al principio mi hermano me decía, hey, ¿qué estás haciendo? Pero yo me movía en fe. Yo me movía en fe. Y en verdad que ha sido una bendición y sigue siendo una bendición tremenda. Muy admirable. Se dice que un gran amigo de nosotros, Carlos Vélez, dice que una empresa, el estado de una empresa es una reflexión de la vida espiritual del liderazgo. Wow. Y eso es algo que la verdad me ha marcado. Y platicaba la otra vez con el pastor Miguel y es que la verdad es que es un paralelo, es lo mismo, la iglesia y una empresa. Para muchos no le entienden eso, pero la verdad es que es así. Mira, eso que dijiste, el estado de una empresa es el reflejo de una vida espiritual. Yo entiendo, y preste atención lo que están escuchando, que ya vamos a entrar a parte del testimonio. Bueno, creo que de aquí salen 2 capítulos por lo que estamos tratando. Y no lo vamos a subestimar, quizás nos pasemos unos cuantos minutos, pero va a valer la pena. Nos espera un tomahawk muy rico. De hecho, a la doña que manda el café, que los muchachos lo tienen aquí seco todito. Está de carrear la doña hoy.
¿Sabe por qué razón la iglesia ha sido tan maltratada y las personas tan desconfiadas con darle a Dios? Por el mal uso en la administración, puedo decirlo, de muchos ministros. Escuchen esto, el mal uso, no ser buenos administradores de esta empresa que es del reino, que es la iglesia, Sí. que es una empresa. Porque tú tienes servidores que son voluntarios. Llega un momento que tú crees que tiene empleados como tal dentro de la iglesia. Y a veces vemos personas que no son buenos administradores en la iglesia. En una ocasión yo hablaba incluso la semana pasada del abuso del poder. Pero cuando tú estás en un lugar donde tú ves que se dice que se va a invertir y se invierte, puedes tener la garantía de que las cosas se hacen bien. Y el pastor tiene que ser bien en eso, bien radical, el hombre de Dios o la mujer de Dios o el ministro, quien quiera que sea, especialmente de este lado, cuando la gente confía en llevar una semilla de amor voluntaria al altar, y más cuando se dice, voy a comprar un teléfono nuevo, compra el teléfono. Si dijiste que lo vas a comprar, cómpralo, porque eso habla mucho de tu integridad en ese aspecto. Yo siempre le he dicho a la gente que está cerca de mí, mi pastor toda la vida me aconsejó y me dijo que te acusen de todo lo que sea, Miguel, en la vida, menos de ser ladrón y de ser falso, de que te tengan por falso en una iglesia. Yo le pregunté, pastor, ¿por qué usted dice eso? Me dijo, número uno, cuando tú eres acusado de ser un ladrón en la congregación, nadie confía en ir a tu congregación, porque entiende que está echando la semilla en sacos rotos, donde nunca se ve. Número dos, cuando te tildan de que eres un falso en lo profético, nadie cree en tu mensaje. Cuando inventas con el nombre de Dios, usar el nombre de Dios en vano, y que todo se lo atribuya de un pensamiento que te llegó a la vida y dice, Dios me dijo que ese vamos a poner audífono, es de Dios. Dios dice, así dice el Señor. Todo el tiempo Dios te está hablando. Eso es un peligro. Y mi pastor siempre me aconsejó con eso. Entonces, en la iglesia, lamentablemente, tenemos muchas personas que dicen, yo quiero levantar una ofrenda para comprar algo, y duran 20 años y no lo compran. Entonces, ¿qué persona que sea un empresario o qué persona normal va a querer ir a una iglesia a sembrar donde se dice que se va a hacer algo y no se hace? Pastor, y eso no incluye también aquellas familias que siembran, pero en el momento de crisis y necesidad no ven un respaldo de la iglesia. Es que siempre va a haber necesidad en la iglesia. Una cosa es que tú tengas una necesidad. Pero yo sé que hay gente que abusan también. Claro, pero que mira se acercan, pero el aspecto de la congregación es el siguiente, para enseñarle algo, niño. Siempre en la iglesia hay personas con necesidad. Toda la vida. ¿Usted cree que tengo necesidad como pastor? claro. Yo la tengo. Pero yo no hablo con todo el mundo mis problemas que yo tengo financieros. Tampoco le digo a todo el mundo, me está pasando esto, me está pasando esto. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Incluso yo soy muy delicado con ese aspecto. Si usted me llama a mi pastor que le hace falta, ore por mí. Si usted ve el día que yo me atrevo a abrir mi corazón con usted, es para que usted ore por mí. No porque me interesa lo que usted tenga. Porque yo he visto a Dios hasta el día de hoy sostenerme, mucho o poco. ¿Me entiende? En la iglesia siempre hay personas con necesidad. Y no todo el que llega a la congregación, que es la falta de discernimiento, porque a mí un tipo me engañó. Y no uno, muchos me han engañado. Uno me dijo que se le murió el papá y nunca se le murió el papá. Yo le di el dinero para el funeral. Y terminó velando el tipo en el basement de su casa en Passaic. Y después nos enteramos que el papá nunca se murió. Eso fue un caos tremendo. Y la iglesia comenzando en sus inicios. Luego quería yo buscar al tipo para entrarle a palo y irme a una prisión hace 6 meses. Yo calculé cuántos palos le doy y cuántos meses me van a dar en la cárcel. Yo calculé todo. Yo dije, si le hago esto, claro, pues yo estuve preso. Una crónica anunciada. Obviamente, yo dije, si yo le hago esto y esto, me pueden dar tanto tiempo a tanto tiempo. Eso no es nada, yo lo duro tranquilo ahí, lo cojo para orar en una habitación. Adiós. Eso dije, me tranco ahí, un retiro voy a cogerme de 6 o 8 meses, tranquilo, cerrado. Porque eso fue lo que yo pensé. Y después me engañó, hermano. Digo yo, más rato un general abusador. El tipo me lloró, se llevó a los hermanos a una funeraria en Passaic. Hizo que lo esperaran afuera casi 6 horas de la funeraria. Y era mentira. En total se llevó como $20,000. Wow. Al inicio del ministerio. ¿Cuánto? Como 20,000. Pero ven acá, varón. Pero pastor. Es como digo, que hay gente que abusa. No has visto nada, mijo. Tú no has visto nada. O sea, ya uno por experiencia, uno va aprendiendo y va viendo. Porque el problema está cuando en la iglesia el pastor tuyo no te enseña a que tú debes de trabajar y debes de superarte como ser humano. Que Dios quiere que prospere tu alma. A Dios le interesa que tú estés bien. Dios quiere que tú seas una mano ayudadora para el pobre.
¿Me entiendes? Pero no puede ser que toda la vida te vas a encontrar una persona en la iglesia que esté pasando por las mismas necesidades. Una cosa es que una gente O tenga la misma necesidad persona pasando por los mismos otros. toda la vida. Toda la vida. Obviamente, porque si Sí. la persona no trabaja, no se enfoca en estudiar, no se enfoca en prepararse, no hace la diligencia de querer superarse, tú vas a tener que lidiar toda la vida con esto. Y el problema que tenemos hoy en día, por la cual yo siempre he dicho, se me preguntó en una ocasión, ¿por qué yo era tan celoso con mi altar y con la gente que está cerca de mí? Es que tú tienes que tener hasta cuidado. Hay personas que van a una iglesia a sacar los empresarios de esa congregación para sacarlo. Yo he visto gente sacar profetas entre sí y decirle, así dice el Señor, Dios me dijo que tú debes de hacer esto. Y han sacado gente que son columnas clave en una congregación. Y esas personas se han ido detrás de una palabra profética que el profeta tal me dijo. Y sus empresas se han ido al piso porque no están bajo la cobertura que Dios quiere que ellos estén. Correcto. Pastor, eso me acuerda a mí en Ecuador, la primera vez que fui. Había un usado ahí, pastor, que estaba predicando en una campaña. Yo no estaba en esa campaña, pero al que se lo hicieron me lo está contando. Y el hombre lo vio ministrando y tenía un reloj que rompía el diablo, varón. Por una locura, un reloj, varón, una locura. Y él se le acerca en el oído y le dice, me dice Dios que hay un tiempo de honra para tu vida, pero tienes que darme ese reloj. El tipo, tú sabes, tocado, ay, se quita el reloj, varón, se lo da. El hombre fue tan descarado que tú sabes lo que hizo. Después que se acabó la prédica, que están abajo, le dice, varón, ¿y la caja del reloj dónde está? Varón, hasta la caja del reloj quería. Ministro, y después yo le dije, ¿y cómo tú lo hiciste? Después como que él me dijo que despertó después de... O sea, tú tienes que saber, hay muchas personas que abusan, pero hay otros que también tienen que tener su mente abierta. No todo el que te dice, Señor, Señor, realmente viene de parte de Dios. Por eso hay que tener discernimiento, Correcto. estar conectado, tú sabes, reconocer la voz del Padre. Amén. Y uno discernir cuando alguien te está hablando de parte de Dios y cuando lo que quiere es sacar algún beneficio. El pobre se fue sin el reloj y sin la caja del reloj. Es que, mira, es que son muchas telas para cortar con el asunto de eso, el tema financiero, la siembra. No en todos lugares se siembra. Sí. Hay tierra que no es fértil para sembrar. Escuchen que se lo digo. Hay tierra que no es fértil para sembrar. Incluso hay personas que tú te pones a sembrar en ellos y carrea una maldición tras de ti. Es correcto. Porque cuando en el espíritu del hombre hay engaño, eso es lo que tú cosechas. Lo que el hombre siembra, eso segará. Correcto. Si yo siembro en una persona que en su espíritu hay engaño, eso yo cosecharé para atrás. Mira lo delicado que es eso. Fuerte. Mira lo delicado que es eso. Entonces, hay cosas que a veces tú las haces pensando que vas a ayudar a alguien y lo que le estás haciendo es un daño también. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y hay personas que hay que dejarlas que llevan su proceso. Esa es otra cosa. Que aunque tú tengas los recursos, muchas veces tienes que dejarlo que sea Dios que trabaje con ellos en esa área. Todo eso es un conjunto de situaciones que se presentan. No en todos los lugares se siembran. No en todas partes se siembra, mijo. Yo te puedo hablar por experiencia propia que yo me he puesto a ayudar gente. Y después yo me he preguntado, pero Dios mío, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Y Dios me ha dicho, ¿quién te mandó a ti a hacer eso? Yo te dije que lo hiciera. A veces uno se emociona también. Exactamente. Sí. Yo te dije que lo hiciera. Mas, sin embargo, hay otra persona que Dios me ha dicho, mira, entrégale eso. Ah, no hay problema. O sea, sin importar quién sea, la posición que tenga. Y he visto los resultados. Sí. Para atrás rápido. Dios ha respondido. O cuando me he visto en situaciones apretadas muy difíciles, de repente viene Dios, me sorprende y me ha dicho, esto es por lo que hiciste este día. La Biblia dice que si hay algo que Dios tiene, que Dios hace memoria. Sí. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios trae a memoria, Dios se acuerda de lo que tú hiciste un día. Amén. Lo tiene presente siempre. Por eso es que en ese sentido es muy, muy delicado en ese aspecto. El pastor tiene que cuidarse. Yo soy muy... ¿Cómo les explico? A veces se me hace hasta difícil cuando voy a los lugares a predicar. Me gusta que me atienda el pastor directamente. O si no el pastor, alguien que sea de íntima confianza de él. O si hay alguien que yo conozco, que yo conozca mejor. Y no alguien que sea un desconocido para mí. ¿Me entiendes? Por dos razones.
Si el predicador no se cuida cuando lo invitan a una congregación y deja que la persona le esté hablando mucho de las cosas de la iglesia, termina haciendo en el altar 20,000 disparates. ¿A qué le llamo yo disparate? El predicador llega, un ejemplo, digamos, usted me invita a mí a su iglesia, pero cuando usted me invita a mí a su iglesia, usted no me recibe el niño, o me recibe Rauni. Y cuando el niño Rauni va en el camino, Rauni niño, un ejemplo estoy poniendo, no son personas conservadoras en cuanto al expresarse. Todo lo viven hablando, wow, no hermano, yo me llamo fulano de tal. Y el predicador, cuando no es íntegro, yo hablo de esto en mi libro, le pregunta, venga acá, ¿a qué usted se dedica? Y el niño dice, yo tengo una tienda de vender celulares. Ok, ¿y cómo usted está? Todo está bien. Y de repente comienza a preguntarle, y la familia, y el niño comienza a hablar de los problemas de la iglesia. Si ese ministro no tiene integridad, en el altar comienza a decir todo lo que el niño le dijo. Y si en la iglesia no hay un discernimiento de espíritu, entiende que fue Dios que lo reveló. Y no fue Dios que lo reveló. El tipo se dejó llevar por las emociones y los sentimientos. Todo eso hay que enseñárselo a la iglesia. Sí. Por la falta de discernimiento de espíritu que tenemos, tantos altares que están destruidos. Sí. Tantas iglesias que se dividen. Y en ese sentido, usted tiene que tener discernimiento de espíritu y conocer cuándo debe hablar. Y cuando no, yo no permito que los pastores hablen conmigo de sus cosas de su iglesia. No se lo permito, varón. No se lo permito. Le digo, no, tranquilo. No me gusta saber nada. Me gusta estar en silencio. A mí no me hable de su iglesia. A mí no me hable de nada. En muchos, hay lugares que yo he dicho, yo he preferido, mándeme la comida al hotel. Porque usted dice que hablan muchísimo. No es que, no solo que yo discierno algo en los aires, porque en ese momento, cuando yo voy a predicar lugares que yo digo, no me cuenten nada. Literal. Mándenme mi comida al hotel mejor. Tráigamela al hotel. Fulano, va abajo, trae la comida y súbela. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidarme, porque hay lugares donde yo quiero hacer cosas específicas. Y para que no haya duda en ellos, yo prefiero quedarme en el hotel para cuando Dios hable. Nadie diga, fue que se lo contaron. Entonces, esa es una forma de tú cuidar tu congregación, cuidar tu corazón y cuidarte tú. Que es lo que la iglesia hoy en día debe de aprender. Por eso es que tú te encuentras que pasan escándalos en las iglesias que el predicador dijo, no fue Dios que lo dijo. Personas que sacan, reitero una vez más, gente que son claves. Y la emoción de decir, yo conozco a X persona, estoy al lado de este, estoy al lado de aquel, los lleva y se le destruye no solo su vida personal, su empresa, su familia. Ese es un error muy grave. Yo le decía a Jesse, creo que era el sábado, el viernes, estando allá en el hotel, le digo, hijo, si yo quisiera tuviera mi iglesia llena de predicadores. Se lo dije. Y no solo de predicadores, sino de personas de renombre, personas con peso ministerial. Tuviera la iglesia llena de empresarios. Le dije, pero yo no hago ese tipo de cosas, porque yo no quiero un lío con Dios. El hombre que se dedica a destruir una congregación, a sacarle los miembros a otro pastor de su congregación, hacerlo sabiendo ellos que tienen su cobertura, que tienen su pastor, que es quien se encarga de estar. Y esto que le estoy enseñando yo sé que me va a traer problemas quizá con muchas personas, pero eso a mí no me interesa. Yo soy un hombre independiente en mi ministerio. El pastor que se dedica, el profeta, el evangelista, el apóstol, el ministro, hasta decimos en nuestro país, en República Dominicana, muchos son sacando a querer quitarle los hijos en la fe a otro, que le ha costado a ellos años formarlos, trabajar y lidiar con sus problemas personales. De que Dios me dijo que yo voy a ser tu cobertura espiritual, que yo voy a ser tu padre espiritual. Perdónenme por lo que les voy a decir. ¿Qué padre espiritual del diablo tú eres? Si tú nunca has estado ahí para atender a ese hombre, esa mujer de Dios. Si tú nunca has estado ahí para ayudarlo con su problema. Si tú no fuiste el hombre que se fajó a formarlo, a bautizarlo. Y si llegó a tu iglesia a restaurar su vida y ayudarlo a crecer. Para decirle que Dios te mandó a ti como padre espiritual. Eso es un error muy grave. Eso es dañarle el corazón a una persona. Usted tiene que respetar las demás iglesias, respetar los demás pastores. Usted no puede agarrar a un miembro de una iglesia y sacarlo de ahí y aprovecharse de la vulnerabilidad que tiene ese hombre espiritualmente y emocionalmente. Hay gente que abusa de ver a alguien vulnerable. Sí, correcto. Bueno, yo veo una necesidad en este hombre, en esta área, y la iglesia, a la gente le gusta ese asunto. Créanme, a la persona le gusta que le estén profetizando todos los días. Diario, si hay algo que llama más la atención, que a la gente le gusta escuchar que supuestamente Dios le habló y no fue Dios, por la falta de discernimiento de espíritu. Y eso está mal. No es correcto que un pastor saque un miembro de una congregación y le diga, ven a mi iglesia que yo te voy a poner en un ministerio. No está correcto que un pastor tome un empresario de una iglesia y se lo lleve a su iglesia.
Dios te traerá tus tsunamitas. Que sea Dios que ponga en el corazón de esa persona, si quiere ayudarte, Dios lo haga. Pero no que tú manipules a través de lo que Dios te ha entregado en las manos. Dios te va a llamar a cuenta tarde o temprano. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Personas que se congregan en un lugar, se congregan en una iglesia, escúchenme bien, en una iglesia se congregan, pero su diezmo no va a su congregación. Su diezmo va supuestamente a su cobertura espiritual. Y ese tipo te coge el teléfono cuando tú lo necesitas. Ese hombre habla contigo. ¿Cómo tú me dices a mí que tú te congregas, un ejemplo, donde Raúl, un ejemplo, que yo soy tu cobertura espiritual? Pero ¿y de dónde diablo te nace eso a ti? ¿A qué Dios que tú le sirves? Entonces Raúl coge el dolor de cabeza, pero yo cosecho lo que Raúl trabaja. Por eso que aunque tú me siembres a mí, tú no vas a ver el resultado de lo que tú quieres esperar en Dios, porque lo estás haciendo en el lugar incorrecto. Esto no todo el mundo lo enseña porque le afecta a sus intereses. Afecta a sus intereses personales. Fulano es mi pastor, pero honra tu casa primero. Honra tu casa. Si Dios te pone en el corazón a ayudar a alguien, porque eso es una tierra fértil que Dios te mandó a hacerlo. No es que nos ofrenden en otro lado. Es diferente. Diezmo y ofrenda no es lo mismo. No. Es que diezmar y ofrendar. Sí, Óyeme para que bien. entiendan. En tu iglesia no te congregas. Es tu deber, Es tu deber. como congregante, como feligrés de esa iglesia. Aportar a un ministerio que tú pasas a ser una tsunamita para otro ministerio es muy diferente. Es muy diferente. Porque tú te puedes congregar en una iglesia, pero tú tienes que atender primero la labor en tu congregación. Y si Dios te manda a ser tsunamita de otro ministerio, es muy diferente a ser la persona que va a ayudar para lo que es el mantenimiento y sostenimiento de ese ministerio. Que Dios te ponga una asignación. Bueno, mi asignación es, un ejemplo, mi asignación es, yo soy un empresario. Yo me congrego, digamos, ¿cuál es su nombre, mijo, de nuevo? Disculpe. Jorge. Yo me congrego en la iglesia de Jorge. Ok, Jorge es mi pastor. Yo tengo que diezmar y ofrendar donde me congrego. Exacto. Si hay una necesidad en mi iglesia y yo tengo las posibilidades, yo tengo que aportar ahí. Porque yo recibo de ese altar mi bendición. Pero yo soy la tsunamita de Abdiel. Abdiel tiene un ministerio. Yo hablo con Jorge, que es mi pastor. Créame. Pastor, conocí a un hombre de Dios que se llama, Pastor Jorge conoció a un hombre de Dios que se llama Abdiel. Dios me ha puesto en mi corazón que le ayude. ¿Tú crees que si yo estoy claro, yo como pastor, de que Dios trata contigo? Oigan esto, que los pastores también muchas veces no buscamos problemas, porque queremos que somos dueños de la iglesia. Y por la falta de discernimiento de espíritu, le retenemos la bendición a hombres de Dios, que son de bendición en nuestras vidas. Pastor, yo conocí al ministro que se llama Abdiel, pero Dios me ha puesto también en mi corazón que yo tengo que ser su tsunamita. Aquí yo soy una columna proveedora, pero ahí hay una palabra que tiene que llegar a las naciones. Y Dios me ha mandado a mí a que me encargue de todas sus necesidades. ¿Qué usted cree que tengo que hacer como pastor? ¿Qué yo voy a hacer? Dios le mandó, Dios le habló, que vaya y cumpla con lo que Dios le mandó a hacer. That's it. ¿Qué tiene que hacer el pastor Jorge? Vaya, cumple con lo que Dios le mandó a hacer. Pero no es que yo como pastor voy a sacar a alguien de su iglesia, que yo sé que ha estado ahí trabajando, y le voy a decir, echa para acá que yo te voy a poner a predicar. La ignorancia, escuche bien, la ignorancia de muchas personas es que cuando le ofrecen un ministerio salen corriendo. Y la falta de discernimiento de un pastor acarrea una maldición a su iglesia. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar a ti que así como se fue detrás de ti, no se va a ir detrás de otro? ¿Qué te hace pensar a ti que Dios va a estar de acuerdo con esas acciones que tú tomas? Ese es el problema. El deseo de pertenecer de esta generación la lleva a un abismo, porque no hay discernimiento de espíritu. Y muchas personas caen en ese grave error. Oigan bien, en ese grave error. Si yo no me identifico con una visión, este soy yo, el pastor Miguel Gurrión, usted no me va a ver cerca de ella. Si en mi espíritu yo no me identifico con una visión, no me va a ver cerca de ella. Siempre en la vida yo he aprendido a trabajar con lo que nadie quiere para que Dios entregue lo que todos anhelan. ¿Me entiende? No todo el empresario fue llamado a ser líder en una iglesia. Mira qué sencillo. Y la mayoría de los discípulos que tuvieron a lado de eso eran empresarios. Y hay pastores que sus líderes son todos empresarios. Yo estoy de acuerdo con que sean empresarios y que crezcan.
Pero si ese no fue su llamado, si ese no fue su llamado, si su llamado no fue ser un líder, sino una persona que trabaje barriendo en el parqueo, ¿para qué lo voy a tener? Porque si fuese así, Naamán hubiese tomado la ofrenda, Eliseo hubiese tomado la ofrenda a Naamán, porque tenía dinero, lo hubiese tenido al lado. No se confabuló. No, no lo tomó. No lo tomó y lo tuvo a su lado. Entonces, ese es el problema. Yo tengo personas al lado mío por años que no son empresarios. Y aquí en mi iglesia hay empresarios. Pero su llamado no fue líder, fue ser un líder en la iglesia. No, usted fue llamado para ser formado poco a poco. Usted fue llamado para salvarse. No solo eso, porque todo el mundo representa una parte importante en el cuerpo de Cristo. Claro. Una función. Pero si usted no tiene el llamado para ser un diácono, un ejemplo, un líder, por el hecho de que usted sea una persona que sea pudiente, yo no lo voy a poner al lado mío. De que usted va a estar al lado mío trabajando porque usted es una persona que usted tiene dinero. No, espérese un momento. Que usted no me va a traer una maldición a mi vida. Yo prefiero tener gente que sean como Juan. Jesse, el Señor es contigo. De Dios te habla. Yo sabía que Dios te hablaba. Siempre supe que Dios te hablaba. Entonces, esa es la faceta donde la mayoría de las personas fracasan. Ven una gente con talento, inmediatamente Dios me habló que aquí es que tú tienes que estar en mi iglesia. Y eso es un grave error. Escúchame. Es un grave error que ha dañado la vida de miles de personas. Hay lugares y personas que están en lugares que nunca van a crecer sin importar el don o el talento que tengan, porque se han ido detrás de propuestas y detrás de escenarios incorrectos. Dicen, yo voy a estar en la iglesia de fulano de tal, porque ese es el escenario que yo necesito, ese es el hombre que Dios va a usar para yo levantarme. Yo le puedo comunicar a ustedes que mi pastor no era un hombre famoso en las redes sociales, pero era un hombre que tenía a Dios. Hay gente que también anda sin identidad, que cualquier cosa los puede mover rápido, no se mueven tan bien bajo la voluntad de Dios, no oran para tomar una decisión, no oran para moverse, no oran para nada. Y yo creo fielmente que hay que tener eso conjugado en tu vida antes de tomar una decisión o moverte. Tampoco creo que un líder que trate de manipular, porque es manipulación, es una manipulación, manipulando a una persona X de cualquier forma, para traerlo así y así formar su imperio. Yo creo que tú puedes formar un imperio, pero va a ser de papel. Cualquier brisa lo va a mover rápido, porque no hay cimientos, no hay una firmeza, no hay un trabajo arduo que ha hecho que tú crezcas por Dios, ¿comprendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa también que pasa, una cosa es moverse por sentimiento y emoción, y una cosa es ser movido por el Espíritu Santo de Dios, ¿no verdad? Yo mismo, si Dios no me habla ahí al oído, así como yo estoy hablando, yo no me muevo para ningún lado. Pase lo que pase, sienta lo que sienta, yo sigo firme en un lugar. Siempre van a existir las propuestas, para la gente que tiene ministerio, que tiene un talento. Yo les sugiero a las personas no tomar decisiones a las ligeras. Hay palabras que suenan muy bonitas, se escuchan hermosas, y lo que traen es problema. Todo el que divide tiene problemas. Todo el que provoca una división Segará lo mismo. No, y tiene problemas. El que se pone a dividir y a hablar mal de este y de aquel para decir, ven, yo te voy a hablar. La gente es en su ignorancia, porque eso es lo que sucede. A veces, yo soy súper inteligente. Tú eres un gran ignorante cuando tú te dejas engañar y percibes que aquí no te prestan atención, aquí sí te van a dar. Tú tienes tu iglesia donde Dios te mandó a congregarte. Ahora, si Dios te dijo es tiempo de moverte, ya son cosas entre tú y Dios. Sí. Pero no que porque alguien te diga, te ven para mi iglesia, tú vas a dejar tu congregación. De un día para otro. Y no, yo me voy a mover para acá porque aquí yo voy a crecer más. Vete y muévete, que el problema no es donde tú estás, el problema eres tú. Va a crecer para abajo. No, que el problema es la persona. El problema, cuando nosotros no creemos indispensable, Dios nos quita y pone a otro. Eso es el Dios que yo conozco. Yo no cojo lucha con eso. Amén. Vaya con el Señor, que Dios le bendiga. Yo tengo una hija en la fe que en una ocasión ella estaba orando y yo fui y le dije, mira, Dios me habló que tú te tenías que ir. Escuche bien. No, pastor, Dios me dijo que tú tienes que irte para Massachusetts. Ella te va a poner un negocio en la mano. ¿Cómo así, pastor?
Te dije que Dios me habló que tú te tienes que ir para Massachusetts. Vete de New Jersey, le dije. Pastor, no, yo no me quiero ir. Tienes que mudarte a Massachusetts. Dios me habló. Ve resolviendo para que te mude. Pero ¿y por qué, pastor? Si yo quiero estar en mi iglesia en CDR, le dije, no, mija, es que Dios me mostró que te pone un negocio muy próspero a ti. Pero pastor, ¿y en dónde? Le dije, en Lawrence. Allá vas a tener un negocio. Ahí tiene un daycare. Grandísimo. Se fue. ¿Usted cree que yo quería hacer eso? No. Es que yo no le puedo poner bozar al güey que trilla. ¿Me entendió? Ahí tiene ella su negocio. Pues yo le dije, Dios me habló que tú tienes que irte allá porque te va a prosperar ahí. Aquí llegaste para ser formada, para aprender. Ahora vete allá. A emprender tu negocio. Le dije, ve con Dios, mija. Ahí tiene su negocio. ¿Por qué? Porque son cosas que se van presentando en el camino. Yo al principio del ministerio tenía una pareja de jóvenes muy bonita. Y había muchos problemas entre ellos. Yo comencé a preguntar al Señor, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Que estos muchachos pueden lograr tener algo en la vida. Yo estoy viendo este problema aquí en la iglesia. Y no cambia la situación entre ellos. Me metí en un ayuno. Y Dios me dijo, dile que se muden de estado. Señor, pero los muchachos me son útiles en la iglesia. Que se muden de estado, Miguel, y voy a salvar su matrimonio. Le dije, mira, tienen que mudarse ustedes. ¿Para dónde, pastor? Tienen que irte del estado. Para que su matrimonio se salve, ustedes puedan estar bien. Al principio ellos no querían. Se le abrió una puerta, se mudaron, están estables. Yo no fui que entregué mi vida en la cruz del Calvario por una persona, fue Jesucristo. Hay gente que Dios va a permitir que llegue a tu lado, por un tiempo, para ser de bendición. Pero tú tienes que dejarlo volar. Cuando es Dios que trata contigo. Si alguien tiene un ministerio y tiene que dejarlo fluir, que fluya tranquilo, a donde Dios lo haga. Hay otros con su rebeldía, dicen, me voy y se van. Vaya con Dios, Dios lo bendiga. Eso no es ningún problema. Pero hay momentos donde hay personas que sí, Dios tiene que cambiarlo de ambiente para poder crecer. Los voy callados ahora en silencio. Díganme ahora sí, cuéntenme. No, hay personas que Dios lo saca también del lugar para que la iglesia crezca. Porque se vende herida para otra persona. Pero lo que dice el pastor también tiene que tener una seguridad de que Dios está ahí, porque no lleva a querer que se le vaya personas de su iglesia, gente que tal vez son pudientes, que se te vayan. Realmente cuando alguien hace eso es porque se deja dirigir por Dios. Y no solo el pudiente, porque a veces el que es pudiente es el que menos da. Oye esto, Raúl. Repítelo. Muchas veces el que es pudiente en una congregación es el que menos da. Sí. Porque el que tú tengas finanzas no significa que tú eres una persona que heredada a la obra. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Mira el caso del rico. ¿Qué problema tuvo con Jesús el rico? Vete y da todo lo que tiene. ¿Y cómo así? No era rico. Dio todo lo que tenía. No, vemos una mujer que no tenía nada, fue delante de Jesús. O sea, son vertientes. Hay que hacer un balance. Y eso está ya. Que la siembra es por revelación y por convicción. Sí. No es una emoción. No es una emoción. Hay personas que muchas veces no tienen las posibilidades, pero son gente dada a Dios. Y que entienden que lo que tienen se lo deben a Dios. Entonces Dios te va a poner gente en el camino que son clave, que te van a ayudar de una forma u otra para tú poder crecer. Amén.